muy contentos de estar acá y coordinando esta mesa de lujo, como todas las que vinieron pasando. Algo que transparentó Daniel el primer día cuando hizo la presentación oficial de las jornadas es todo el trabajo que hay detrás de cada encuentro anual, ¿no? Todo el trabajo del equipo que lo organiza, cómo pensamos los contenidos, cómo pensamos las mesas. Y bueno, este año quisimos atravesar las jornadas por la categoría de leer y la categoría de la fragmentariedad. Y en ese sentido, ¿qué pasaba con las publicaciones periódicas, por ejemplo, o con los repositorios, que tienen que ver con la fragmentariedad y tienen que ver con un leer desde un lugar, digamos, desde el lugar de la ciencia, por ejemplo, o desde el lugar de la divulgación? Entonces los invitamos a Lucas Luchilo, a Adrián Gorelick y a Omar Coso para hablar de cómo evaluábamos en la edición universitaria desde un punto de vista académico y cómo evaluábamos desde un punto de vista editorial y si había una compatibilidad o no en esas evaluaciones, si había protocolos diversos o no en ese tipo de evaluación. Así que los voy a presentar, así ya les damos la palabra y los escuchamos a ellos. Lucas Luchilo es profesor de Historia y magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad de Buenos Aires, exdirector del Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior Redes y actual subsecretario de Evaluación Institucional del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología. Adrián Gorelick, investigador del CONICET y profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes, miembro del equipo editor del anuario Prismas, revista de historia intelectual, y director de la colección Las ciudades y las ideas de la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes. Omar Coso es investigador del CONICET y profesor de biología molecular en la Universidad de Buenos Aires, jurado en los premios Isa y Clays que otorga la Feria del Libro, miembro del directorio de UDEVA, vicepresidente de la Asociación Civil Ciencia Hoy, miembro del Board of Ambassadors de eLife, revista científica británica, principal investigador argentino de un consorcio para la investigación en SIDA que involucra a Argentina, la Fundación Huésped, la Universidad de Miami y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Bueno, lo vamos a escuchar a Lucas entonces. Bueno, buenos días. Es un gusto para mí estar en esta mesa. Agradezco mucho la invitación. Voy a hacer una presentación que va a referirse en su última parte al tema específico de la mesa, pero antes me interesaba contar un poquito cómo evolucionó y cómo es hoy en el mundo el sistema de revistas científicas. Y para eso vamos a hacer un poquitito de historia. ¿Cómo era el sistema antes de la transición digital? Esto es antes de mediados de la década de 1990. De modo muy simplificado, teníamos revistas que eran revistas en papel, impresas, que tenían costos variables altos, con tiradas relativamente pequeñas y costos muy altos de distribución por correo, que se financiaban por suscripciones institucionales que hacían las bibliotecas, que compraban revistas específicas y que tenían además canje, en muchos casos. En este mundo anterior a los 90, la bibliometría, es decir, el uso de indicadores, sobre todo basados en citas de revistas, era bastante limitado y bastante cuestionado. Había algunos grandes productores de revistas y de artículos, Estados Unidos primero y muy lejos, los principales países de Europa Occidental y Japón, y el mercado editorial, por lo menos en las editoriales comerciales, no era un mercado muy concentrado. Digamos, el puñado de mayores
revistas no llegaba al 15% del total, a capturar el 15% del total del mercado. Eso empezó a cambiar con la transición digital de la segunda mitad de la década del 90. Entonces ahí empezó a haber un paso bastante acelerado del papel al soporte digital. Este paso del papel al soporte digital no supuso cambios en el formato tradicional de los artículos. Si uno toma lo que se decía a fines de los 90, incluso antes, la edición electrónica aparecía como una alternativa, si se quiere, más innovadora frente a la edición en papel, pero lo que terminó pasando es que la edición electrónica simplemente reprodujo el formato de la edición en papel y el formato básico sigue siendo un PDF hoy, a pesar de que hay algunas innovaciones en ciertos campos. La suscripción siguió siendo suscripción por revistas. La bibliometría avanzó muy rápidamente. Para los que estamos en el mundo de la política científica o de la investigación, Scopus parece una cosa muy instalada. Bueno, hace 15 años apenas era fundada, ¿no? Entraron en escena China e India, primero tibiamente y después, como vamos a ver, muy avasalladoramente, sobre todo China. Esto quiere decir, se incorporó una cantidad de investigadores muy notable en los países asiáticos. Hubo un avance importante en la concentración editorial, contradiciendo las hipótesis que pensaban que con la digitalización iba a haber menos barreras a la entrada y que iba a haber más competencia entre revistas. Por el contrario, en una doble estrategia tecnológica y empresarial, varios grupos editoriales aprovecharon la digitalización para llevar adelante un proceso de concentración muy significativo que vamos a ver a continuación. Y a principios de 2000 apareció el movimiento de acceso abierto, que tenía algunos antecedentes en la década del 90 y del que vamos a hablar también un poquito después. Tercer momento es la transición final a lo digital, donde salvo contadas excepciones hay un paso de la publicación en papel a lo digital, en algunas revistas coexistencia, pero en cualquier caso una tendencia muy afirmada, un cambio en la estrategia de comercialización de las empresas, sobre todo las grandes editoriales, que pasaron de la suscripción en revistas particulares a la suscripción por paquetes, lo que en la jerga se llama el Big Deal. ¿Esto qué quiere decir? Que las bibliotecas y otros compradores, en lugar de adquirir revistas individuales, adquieren accesos a grandes paquetes de publicaciones, de revistas científicas. Esto tiene ventajas obvias de acceso, pero tiene una gran ventaja para las editoriales, es que una vez que alguien se suscribió a 2.000 revistas por un precio, si al año siguiente le dicen es el mismo paquete o un poquito más grande, pero te voy a aumentar el 5% por año el costo de la suscripción, es muy difícil salir. ¿Por qué? Porque hay que salir de 2.000 revistas a los cuales los investigadores ya se acostumbraron. Entonces hemos tenido una transición de la suscripción de revistas a la suscripción de acceso a paquetes de revistas, que ha ido acompañado por un incremento sostenido de los precios del acceso a los paquetes por encima de los costos, por encima de la inflación internacional en todos los casos. Segundo, apareció poquito antes, pero sobre todo a partir del 2008, lo que se llama acceso abierto dorado. ¿Qué son? Revistas que se financian no ya por la suscripción, sino por lo que los autores pagan por publicar sus artículos. En realidad los autores no son los que pagan, son las agencias de financiamiento que le otorgan los subsidios a los autores, pero hasta
fines de la década del 2000 teníamos solamente suscripciones, a partir de entonces empezó a crecer el peso de lo que se llaman acceso abierto dorado y los cargos de procesamiento por artículo. Algo similar ocurrió en el sector de las monografías académicas, donde están los cargos de procesamiento por libro, que hoy en Springer, para que tengan una idea, están en el orden de un grupo de investigación que quiere publicar un libro y tiene un buen grant, paga $15.000 por publicar su libro en alguna colección de 15.000 o más en Springer. Y después apareció otra cosa peor, que es el acceso híbrido. En los últimos años aparecieron revistas que cobran por la suscripción y además cobran por artículo si el autor del artículo quiere estar en acceso abierto. Todo esto fue acompañado por un avance del uso de la bibliometría, esto es, diferentes índices de citas que miden lo que se supone que es el impacto de un artículo. El ascenso de China como segunda potencia científica mundial. China tenía orden de magnitud 40.000 artículos indexados a principios o a mediados de la década del 2000, hoy tiene casi 500.000 y pasó de ser décima a segunda, tanto en cantidad de artículos como en citas, y un espectacular proceso de concentración editorial en 4 grandes conglomerados editoriales, que son Elsevier, el principal, Taylor & Francis, Springer, ahora Springer Nature, y Wiley Blackwell. Esos 4, más en las ciencias naturales, la American Chemical Society, y en las humanidades y ciencias sociales, Sage. Esos representan más del 50% de los artículos de corriente principal de la revista, que son muchos, y representan más de 2/3 de la facturación del sector en el mundo. Y al mismo tiempo crecieron las iniciativas de acceso abierto, no comerciales o no necesariamente comerciales, los repositorios institucionales, la piratería. Hay un extraordinario sitio pirata ruso que tiene casi 60 millones de artículos, y sobre todo las redes sociales académicas, en particular ResearchGate, que se convirtió muy rápidamente en el primer canal de acceso abierto de intercambio de artículos entre investigadores y profesionales. Yo dejo la presentación si alguno tiene interés. Buena parte de esto está en algunos artículos. Todo este proceso generó en los últimos años tensiones importantes, y en el último año en particular, no me voy a detener sobre el último año porque sería muy largo, unos intentos de reforma que ustedes van a ver, como el Plan S y como los acuerdos de publicación y lectura. ¿Cuáles son las tensiones? Bueno, primero tensiones con las bibliotecas, que dicen, tenemos restricciones presupuestarias, pero además el modelo comercial de las grandes editoriales hace que maximicen la porción del presupuesto de las bibliotecas y atenten, por ejemplo, contra la compra de monografías y además contra la potestad o la posibilidad de los investigadores y los bibliotecarios de decidir, bueno, compro esto y no compro esto otro. Entonces hay un fuerte hartazgo de las bibliotecas universitarias y académicas con las estrategias comerciales de los grandes conglomerados editoriales, simbolizados en Elsevier, que es el villano perfecto. Las agencias de financiamiento que empezaron a poner dinero para pagar cargos de procesamiento por artículo, se empiezan a molestar. Estamos pagando los subsidios, estamos pagando la producción de los investigadores, y encima tenemos que pagar la publicación, y encima tenemos que tener un embargo en
publicación en los repositorios institucionales, y encima los investigadores a los que les pagamos ceden el copyright a las revistas. Entonces ahí hay un segundo. Entonces, los acuerdos de publicación y lectura es la reacción política de los consorcios editoriales, el plan ese es el de los consorcios de agencias de financiamiento. Hay cuestionamientos crecientes al uso inmoderado, por decirlo de algún modo, de la bibliometría. Hay un descontento limitado de los investigadores que se tradujo también en algunas iniciativas de boicot al Sevier y de abandono de directorios de revistas, etc. Otro factor importante es los márgenes de ganancia de los grandes conglomerados. Una cosa es este sistema con márgenes de ganancia del 10%, otra cosa con márgenes de ganancia de arriba del 30%, como es el que tienen varias de las empresas del sector. Y después hay algo muy importante que son las filtraciones en la barrera de pago. ¿Qué quiero decir? Este sistema se puede mantener mientras sea difícil penetrar en la barrera que ponen las suscripciones. Cuando la piratería rompe esa barrera, y sobre todo cuando ResearchGate rompe esa barrera, y los repositorios institucionales, empieza a ser más fácil el acceso a las publicaciones y disminuye correlativamente el poder de negociación de los monopolistas. Entonces, si ustedes toman los artículos de revistas de suscripción en los últimos años y dicen, bueno, estos artículos de revistas de suscripción que están protegidos y en los que en teoría no se puede acceder, ¿cómo se ponen en acceso abierto? ¿Cómo llegan estos artículos al acceso sin pagar, aunque sea la institución la que pague? Bueno, el canal principal a través del cual llegan es ResearchGate. Casi el 60% de los artículos de revistas de suscripción que después pasan al acceso abierto lo hacen a través de ResearchGate, que funcionó, que es el Facebook de los investigadores. Muy rápidamente, 2 o 3 comentarios sobre cómo es para completar el panorama de cómo es este mundo. Hoy es un mercado importante, la facturación comercial es de entre 12 y 15 mil millones de dólares por año. Es difícil estimar las revistas, pero son unas cuantas, son unas 40.000, yo calculo, puede ser 50.000, no mucho más, a pesar de que hay otras estimaciones, básicamente porque la lógica ha sido no tanto la expansión de la cantidad de revistas, sino el aumento de la cantidad de artículos por revistas. ¿Sí? Si uno mira en Scopus, a principios de los 2000, había, uno puede decir, una revista promedio publicaba 60 artículos por año. Hoy una revista promedio, que son promedios muy engañosos, como vamos a ver en un ratito, publica más de 100. Entonces lo que hace es crecer la cantidad de artículos. Voy a tratar de... bueno, el inglés sigue siendo ampliamente la lengua predominante, pero creció la proporción de revistas en otras lenguas, como es bastante lógico. Se ampliaron los países de origen de las revistas y de los artículos, con la salvedad de que el gran crecimiento de la producción china se localiza sobre todo en revistas que no son chinas. ¿Sí? Revistas básicamente de las editoriales comerciales. Hay alguna tendencia a la estandarización en el formato de los artículos con variedades. Y ahora llego a lo que se suponía lo que tenía que hablar. Pero bueno, calidad académica y calidad editorial. La evaluación académica a menudo se superponen dos discusiones. Una es cómo se evalúan los artículos, otra que obsesiona a los investigadores es cómo se utilizan los artículos para evaluar a las trayectorias profesionales y para evaluar a los
a los proyectos. Entonces, y esto tiene que ver con la bibliometría y la importancia de los índices de impacto por revista como proxy de la calidad de los artículos que se publican en esas revistas. Hay un tema que también hay que mencionar, que está muy de moda en estos tiempos, que es el de los fraudes y la mala conducta en las publicaciones. Surgió en los últimos años un segmento de lo que se llaman revistas predadoras, que es una categoría un poco borrosa, pero uno puede decir, hay algunos miles de revistas con algunos centenares de miles de artículos, las estimaciones varían, hechas por revistas que no tienen ningún control de calidad mínimo. ¿Sí? Entonces son revistas en general basadas en países asiáticos, que simulan ser revistas, incluso en sus nombres y en sus formatos, simulan ser revistas académicas serias que cobran cargos de procesamiento por artículo baratos y que publican sin ninguna restricción. Probablemente a alguno de ustedes les haya llegado o suele llegar por spam invitaciones a publicar en tal o cual revista o a hacer árbitro de tal o cual revista, y uno entra, mira y dice, esto es trucho. Y efectivamente esas en realidad son, más que predadoras, son truchas. Pero esto es importante, ¿no? Aun cuando sea relativamente marginal. Y el otro punto son los fraudes de experimentos que no están debidamente justificados. Entonces aparece toda una corriente que tiene otra vertiente también, que es la de los datos abiertos, de empezar a solicitar en las revistas que junto con el artículo se acompañe el set de datos sobre el cual fue construido ese artículo, ¿no? Entonces, esto empieza a aparecer como una exigencia. ¿Cuáles son los criterios de calidad de las revistas? Y acá enuncio algunos y dejo abierta la pregunta para que la conteste Adrián. Bueno, básicamente lo que hay son unos criterios formales y de proceso que funcionan en general como barreras a la entrada y que tienen que ver con la gestión de las revistas y la gestión del juicio de pares y además con la periodicidad, bueno, todas cosas que probablemente muchos de ustedes conozcan, pero que suelen limitarse a cumple con ciertos requisitos formales, verificamos que la gestión de la revista tiene cierta umbral de profesionalismo, bueno, ese es el piso. Y después, un segundo criterio de reconocimiento que está basado en los índices de citas. La revista tiene muchas citas en un periodo de tiempo, vienen con muchas complicaciones los indicadores de esto, pero básicamente es tomar a la cita como indicador de calidad de la revista. Muchas citas, muy visible y citado en revistas que también son muy citadas y muy visibles, la revista es buena. Y ahí esos son los tres grandes criterios, formales, de proceso y de reconocimiento / visibilidad. Y la pregunta es, ¿hay alguna forma de ponderar la calidad editorial más allá de estos criterios? Y ahí se lo dejo a Adrián y eludo el problema. El último punto que me interesa señalar es ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de revistas científicas? ¿Estamos hablando de revistas o de artículos? O en última instancia, de revistas o de contenedores de artículos.
Entonces, ¿qué define una revista científica? Una revista puede definirse por un proyecto intelectual. Anoté algunas que me parece que simbolizan eso. Tenemos Prisma también, que en buena medida es eso. Un grupo que quiere llevar adelante una cierta línea y que para eso quiere comunicarla y se proyecta al mundo a partir de un campo del conocimiento en particular. A menudo las grandes sociedades científicas miran la publicación desde este lugar, pero entonces, ¿qué es lo que uno encuentra? Cada vez campos y subcampos y campitos, ¿eh? Entonces empieza habiendo una revista madre y de esa revista madre empiezan a desplegarse revistas cada vez más especializadas. Una oportunidad comercial, esto voy a hablar ahora con las mega revistas. Una responsabilidad institucional, publicamos la revista porque somos una institución académica y tenemos que publicar una revista, típicamente los anuarios, o las revistas de algunas sociedades científicas, o diversas combinaciones de estos criterios. Ahora bien, con la transición desde la revista hacia lo digital, lo que uno termina teniendo es una especie de grandes plataformas donde se buscan artículos. Y la plataforma de plataformas, que es Google, que es la que finalmente es la que más se usa para buscar qué es lo que uno quiere. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto la revista como proyecto institucional, científico, como queramos verlo, sigue teniendo valor o validez, y hasta qué punto es simplemente un lugar donde con ciertos criterios de calidad formales o de procesos se depositan cada vez más artículos por revista? Y acá es interesante, voy a cerrar con el caso de las mega revistas. ¿Qué son las mega revistas? Las mega revistas son se iniciaron a principios de los 2000, la primera revista que la hizo la Public Library of Science, que se llaman PLOS, y especialmente una que se llama PLOS One, que son revistas de amplio espectro, en general esta más en biología y ciencias médicas, pero en general de amplio espectro. Esta empezó, es una revista autónoma, después aparecieron las mega revistas de las grandes editoriales, las principales Scientific Reports de Springer, que, como dice ahí la cita, aplican este criterio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo importante de este criterio? Que cuando se recibe un artículo, si el artículo es importante, significativo, o nos parece que va a tener un impacto relevante, no lo tomamos en consideración. No es algo que se evalúe. Se evalúan casi formalmente los artículos. Este artículo es técnicamente aparece como sólido, confiable. Bueno, perfecto, se acepta el artículo. Si es interesante, no es interesante, significativo o no, que lo decidan los lectores. Esta revista hoy tiene del orden de magnitud de publicación, PLOS One tiene 20.000 artículos por año. Y Scientific Reports tienen 25.000 artículos por año, con cargos de procesamiento por artículo del orden de los $1.500, $1.800 por artículo, y tasas de rechazo altos. Quiere decir, se rechaza más de la mitad de los artículos que se someten a evaluación. Pero me parece un caso interesante, aun cuando sea minoritario, para pensar esta transición de las revistas que a uno le gustan a los contenedores de artículos con criterios formales y procesuales de validación, y después que decidan los investigadores si les gustan o no. Bueno, esto es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. No es la primera vez que vengo a estas jornadas y siempre es un placer hacerlo. Lucas realmente dejó
dejó abiertas varias cuestiones de las que yo quería tratar, al punto de que yo podría resumir todo lo que voy a decir tomándome de esto último que presentó Lucas. Yo le puse al título de mi intervención Tribulaciones de un viejo editor de revistas. Y las tribulaciones sobre todo tienen que ver con, yo podría decir, la sensación de que a los que hacíamos revistas artesanales, todo el sistema que se ha venido montando y se sigue montando, porque es un sistema, un work in progress, de evaluación, indización, directorios, etcétera, nos está obligando a convertirnos en grandes repositorios de artículos. Me parece que la percepción que uno tiene es que si bien todavía uno puede seguir haciendo la revista que quiere, cada vez más el costo es una suerte de engaños que uno tiene que hacerle a los directorios para que su revista, que era una revista ya evaluada como una revista de buena calidad, mantenga esa evaluación. Y voy a poner algunos ejemplos de estos. En principio, Prismas es una revista pequeña, es una revista que vino, ya tiene 23 años, es una revista que fue muy consciente de que venía a ocupar un lugar en el campo académico, un lugar de una subdisciplina que estaba muy poco desarrollada en Argentina y en América Latina, que es la historia intelectual. Y en función de un diagnóstico del campo, nosotros, como un proyecto intelectual, como decía Lucas, diseñamos una revista que tiene un porcentaje de alrededor del 30% para artículos que funcionan con el sistema de referato, que se reciben y se mandan a referiar con pares ciegos, etc. Pero eso es solo un porcentaje. ¿Por qué? Porque nos sigue pareciendo importante que esta revista tenga un dossier armado por motivaciones internas de quienes hacen o quienes rodean a la revista, por necesidades del campo, que tenga una sección de traducciones de clásicos que nunca se habían circulado, y otra cuestión fundamental que rompe mucho las tradiciones de las revistas de humanidades en la Argentina, que tuviera una gran, extensa sección de reseñas, lecturas, fichas. Este diseño que parece tan sencillo y tan elemental, además decidimos que la revista saliera una vez por año, porque no nos parecía que había un volumen de artículos que ameritara otro tipo de periodicidad. Esto que parece tan sencillo, es decir, un proyecto intelectual que surge de un diagnóstico y que a lo largo del tiempo ha sido bastante ratificado por el prestigio de la revista, sin embargo, hoy en día casi todos estos puntos dificultan que la revista forme parte de los directorios más prestigiosos. Primer punto, el consejo editorial de la revista, no el consejo académico, que obviamente es un consejo internacional con figuras prestigiosas de la historia intelectual de todo el mundo, sino el consejo editorial de la revista, para varios de los directorios más importantes, no puede ser un único grupo de una única universidad, tiene que ser una especie también de seleccionado de muchas universidades. Digamos, sigo. La periodicidad no puede ser de uno por año, tiene que ser como mínimo 2. La cantidad de artículos referiados, al tener tantas reseñas, nosotros tenemos un muy bajo porcentaje de artículos referiados. Quiere decir que para poder cumplir bien con alguna de estas directorios, nosotros tendríamos que dejar de publicar reseñas, o tendríamos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más interesante es que no hay ningún diagnóstico o ninguna evaluación académica que diga que una revista que sale una vez por año es peor que una revista que sale 2 veces por año, o mucho peor que una que sale 3 veces por año. No existe eso. No hay ninguna evaluación que diga que las revistas generadas por un grupo
que genera una tendencia dentro de un campo intelectual son peores o son más corporativas o solo se publican a sí mismas. Una cosa no está ligada directamente a la otra y, sin embargo, en la evaluación formal de la revista así aparece. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los que todavía hacemos revistas artesanales y que creemos que en las humanidades, y yo acá quiero ser muy preciso, yo no podría hacer un diagnóstico de cómo tiene que ser todo el mundo académico, pero es evidente que las humanidades requieren todavía de un trabajo artesanal. Yo no puedo poner en serie a 100 investigadores haciendo experimentos con un momento histórico de la sociedad, si es historia, o para que de ahí salga, de lo mejor de esos 100, salga un resultado cuantificable. No funcionamos así, no funciona así la historia, no funcionan así buena parte de las ciencias sociales, etc. Por lo tanto, buena parte de los procedimientos que están supuestos en la lógica de este sistema, en realidad uno los tiene que estar engañando permanentemente. En algunos casos, el esfuerzo tiene el apoyo de directorios semitruchos. Digamos, Cielo Argentina con muy buena disposición y con mucha hospitalidad, nos enseñó cómo teníamos que convertirnos en una revista que saliera 2 veces por año, siendo en realidad un anuario. Eso que es típicamente argentino, lo atamos con alambre, en realidad cuando uno empieza a tratar de poner la revista en circulación con otros directorios del mundo, se vuelve muy complicado sostenerlo en el tiempo, digamos, ¿no? Porque no la misma permeabilidad, uno no encuentra la misma permeabilidad en otras cuestiones. Lucas habló del costo del procesamiento. Nosotros somos una revista artesanal que está hecha por los mismos investigadores de nuestro grupo, sin ningún cargo profesional. Por supuesto, la revista sale gracias a que la Universidad de Quilmes es una de las pocas universidades que tiene subsidios a la investigación propios, donde, con evaluaciones externas, donde un investigador que trabaja bien sabe que puede contar con un dinero determinado por año para viajes, publicaciones, etc. Y con la editorial, que hace todo un trabajo de calidad de la publicación que garantiza que la revista pueda salir. Pero si uno tiene que a esto sumarle el pago del procesamiento, y ahí viene otro problema. Redalic está peleada con Cielo. Entonces, el procesamiento para estar en Redalic es distinto del procesamiento para estar en Cielo. Hay que pagarlo 2 veces por cada artículo. Lucas decía lo del cobro del procesamiento y mencionaba que las revistas que cobran a los autores, si quieren estar en Open System, en realidad hoy en día las revistas prestigiosas en todo el mundo tienen una tasa para poder presentar un artículo, aunque el artículo no sea luego seleccionado, porque no tienen capacidad de manejar cuantitativamente la masa de datos que les llega, entonces directamente ponen un umbral. Lucas decía con razón, eso no lo paga el investigador, lo pagan las instituciones, no las instituciones del tercer mundo. Lo pagan las instituciones donde funciona y se retroalimenta la ciencia principal, y eso deja fuera una cantidad enorme de sectores que obviamente no pueden ni pensar en publicar en esas revistas. Entonces, yo diría que hay 2 cuestiones involucradas en los nuevos sistemas que a veces se confunden. Por un lado está la transformación tecnológica, el OJS, la disponibilidad libre, y por otro lado hay criterios muy humanos acerca de qué es la ciencia y cómo debe ser una revista científica. Y muchas veces se argumentan unos criterios usando falsamente el argumento del otro, digamos, ¿no? Los 2 puntos en que coinciden la transformación técnica con los criterios que hoy están imperando acerca de qué es la ciencia es que, como bien decía Lucas, la ciencia es una masa de información y las revistas, en todo caso, son terminales, provisionales, flexibles, posiblemente intercambiables de fragmentos de esas masas de información. Es decir, son clasificadores, ordenadores
del cuánto mínimo al que se ha reducido la idea de investigación, que es el artículo del journal. La idea de un proyecto intelectual, bueno, las revistas, ya nadie ojea una revista, porque aunque nosotros insistamos y pongamos el PDF de la revista completo en nuestra página web, en la página web de la editorial de la universidad, etcétera, llegan a través de los buscadores, y los buscadores ven artículos. Es más, nos ha pasado gente que ha leído artículos que forman parte de un dossier que ni siquiera han visto de qué trataba el dossier, digamos, ¿no? Ya no hablemos del conjunto de la revista, que para nosotros diseñar el índice de la revista es todo un arte, digamos, ¿no? Cada número muy discutido, etcétera. Bueno, toda esa discusión ya no tiene ningún lugar de visibilización. Entonces, estos criterios que se apoyan en la transformación técnica, pero que no necesariamente se desprenden de ella, están muy alejados del carácter artesanal que todavía demandan las humanidades y que obligan a los que somos viejos hacedores de revistas a tratar de disimularnos y engañarlos en algunos puntos, pero eso realmente ya ha demostrado, ya hoy en día, a nuestra revista Prismas le ha demostrado tener patas muy cortas, y con la incorporación del sistema OJS eso se dificulta muchísimo más. Yo personalmente la decisión que tomé como una decisión de vida es decir, bueno, hasta aquí llegué, que sigan los jóvenes, digamos, ¿no? Que harán la revista necesaria para este momento, que es bastante diferente a lo que yo consideraba una revista académica, pero con un proyecto intelectual. Entonces, yo decía que hay dos cuestiones, y con esto termino, podríamos hablar mucho más, pero realmente no quiero ser muy desordenado. Hay dos cuestiones que enganchan de alguna manera la transformación técnica con los criterios muy humanos de cómo debe ser la ciencia. Uno es esta idea de que las ciencias son masa de información y las revistas son terminales que clasifican fragmentos. Y la otra es la evaluación. La evaluación de pares, que se ha vuelto una evaluación mecanizada. Una revista que publica 25.000 artículos por año, ¿25.000 dijiste? 25.000 artículos por año, no tiene un consejo editor que decide para cada artículo quiénes son los mejores evaluadores. Va a una especie de lotería mecanizada, donde en los sistemas científicos centrales, no en los países periféricos, ser evaluador tiene prestigio y por lo tanto todos se anotan, todos evalúan y nadie rechaza ningún artículo por decir, no, yo no conozco mucho este tema, mejor se lo den a otro. Y eso se produce como una especie de maquinaria que no tiene ningún control humano. Cuento una anécdota muy breve, pero que es muy significativa. Una revista que todavía tiene una editora que quiere hacer una revista determinada, inglesa, me pide un artículo sabiendo qué temas trabajo yo y sabiendo que estaba preparando un número especial donde esos temas entraban muy bien. Yo lo mando y me llegan 3 evaluaciones, de las cuales una era alguien que conocía muy bien el tema, las otras 2 personas no conocían absolutamente nada del tema y no se privaban de evaluar. Entonces yo le mandé una carta diciéndole por qué retiraba el artículo, no me interesaba publicarlo. Y la editora, en lugar de decirme, bueno, así son las cosas, me dijo, no, disculpame, yo lo publico igual. Entonces, la editora estaba engañando a su sistema, yo estaba disfrazando, digamos, a mí lo que más me interesó fue que estaba mostrando el disparate de la situación. Una editora que quiere hacer una revista con determinada perfil tiene que engañar a su sistema mecanizado de evaluación para poder hacer la revista que quiere. Entonces, ¿en qué sentido la evaluación mecanizada conecta ambas dimensiones? Porque, dada cierta idea de la ciencia, la evaluación está funcionando, la evaluación que empezó con un criterio muy loable, digamos, de evaluación por pares para evitar, digamos, ahora por supuesto está muy cuestionada. En realidad la evaluación está funcionando como una suerte de mano invisible, ¿no? En el sentido smithiano, que busca garantizar el funcionamiento automático de todo el sistema. Y que, dadas las cantidades en que se mueve el sistema,
posiblemente es la única manera en que puede funcionar. El problema es, ¿tiene sentido que siga funcionando así? Y entonces yo agrego a las distintas corrientes que mencionó Lucas, agrego con la que yo hoy más me identifico, que es la corriente de la slow science, que está bastante extendida, sobre todo en Francia y en algunos países europeos, que justamente intenta en esta situación tan complicada utilizar las nuevas tecnologías digitales, pero para reforzar los criterios artesanales de producción de la ciencia y las humanidades. Muchas gracias. Buen día a todos. ¿Cómo están? Cuando digo esto me acuerdo de Gaby, Fofó y Miliki. ¿Se acuerdan del cómo están ustedes? Algunos, otros tal vez no los conocieron jamás. Bueno, yo me llamo Omar, ¿sí? Mi apellido es Coso y es de verdad. ¿Sí? No es un seudónimo. Soy profesor. Imagínense lo que es pararse delante de una clase. ¿Con quién tenés clase? Con Coso. Dale, pero decime cómo se llama. Coso es el profesor, no lo llames así. Se llama Coso. Ah, pobre. Sí, esa es la reacción. Mi papá se llamaba Coso Herrera, porque Coso Herrera es hispano, en cierto modo, sí, un hombre de negocios, ¿sí? Yo quise llamarme Coso Herrera, pero me dijeron, no, tendrías que usar el apellido de mamá. Y ahí me enteré el apellido de mi mamá. No puedo usar el apellido de mi mamá, ¿sí? Y si bien la historia dice que mis padres se conocieron en la militancia o en el Club Villaluro Norte, etcétera, en realidad yo creo que se conocieron en una suerte de sesión de ayuda para gente con apellidos desamparados, una cosa así, ¿sí? No voy a decir el apellido de mi mamá. Sí. Bueno, estoy honrado de estar acá con estos panelistas y con este auditorio, y yo voy a decir cosas complementarias a las que dijeron ustedes. Y primero tengo que hacer una confesión. Yo soy un intruso. No llamen a seguridad, ¿sí? Pero la idea de que yo soy un intruso la digo porque yo en realidad soy científico básico. O sea, yo todos los días me levanto y voy al laboratorio a estudiar lo que es la regulación de los genes. Todas nuestras células están compuestas por los mismos genes, sin embargo, no todas nuestras células son iguales, ¿sí? Las células de nuestra retina o de nuestro hígado son diferentes porque algunos genes se expresan en el hígado y otros se expresan en la retina. Esa fina regulación es lo que hace que nosotros seamos bonitos como somos en salud. Y cuando esa regulación se desbalancea, es que se generan las enfermedades. Entonces nosotros estudiamos a las células en salud y en enfermedad, y por eso mi vinculación con situaciones como el desarrollo en general en salud o el cáncer o en SIDA, usando como modelos la glándula mamaria u otros tejidos. Aparte, soy un lector. Y eso es lo que a mí me lleva a vincularme con las organizaciones con las cuales hoy tengo el honor de trabajar. Como lector es que yo de algún modo me fui metiendo en las páginas de libros o revistas y hoy tengo el honor de formar parte de la organización de EUDEVA. Todos saben lo que es EUDEVA, no tengo que describirla, ¿sí? 1958, Boris Spivakov, más libros para más gente, el auge de la primera mitad de la década del 60, luego los debacles nacionales que tomaron a EUDEVA como botín en distintas situaciones, hasta llegar a la realidad de hoy, en la que gracias al talento y al trabajo de muchos de los que están sentados hoy acá, hoy EUDEVA rescata el espíritu original de Boris, ¿sí? Aparte, yo formo parte de Ciencia Hoy. Ciencia Hoy apareció hacia fines de la década del 80 y es una revista de divulgación científica, en la cual yo entré a través de la biología, pero toma ciencias básicas, ciencias duras y ciencias sociales y las plantea en un lenguaje llano, pero culto, para públicos generales, ¿sí? La tercera organización de la cual formo parte es eLife. eLife apareció a principios tiene menos de 10 años, y lo que ha hecho eLife es a través de la conjunción de Howard Hughes en Estados Unidos, la organización Wellcome en Inglaterra y Max Planck en Alemania, tratar de plantear un modo original de brindar información científica al mundo. Particularmente, eLife tiene lo que se llama el Board of Ambassadors y cuando me invitaron a incorporarme me dijeron que me defina frente a los demás
con una foto, y que en esa foto yo debía tomar uno de estos pads en los que escribo con lápiz y escribir cómo me quería vincular con la organización y con el mundo. Y yo escribí una sola palabra. Escribí la palabra inclusión. Escribí inclusión porque me gustó, porque me siento identificado con esa palabra y porque aparte sentí que se escribía, excepto por la tilde, igual en inglés que en español. Entonces, la palabra inclusión es la que a mí me vincula con eLife, pero también la que me vincula con el trabajo con Eudeva y también la que me vincula con el trabajo con Ciencia Hoy. Y en cierto modo es la que nos nuclea a todos nosotros, ¿sí? Al decir yo que soy un intruso, yo también me siento un intruso en el laboratorio. Y una cosa que yo le planteo a la gente que trabaja conmigo es, ¿para qué estamos? La pregunta de ¿para qué estamos? Me lleva a mí a replantearme cotidianamente qué es lo que tengo que hacer ese día, qué es lo que me hizo levantarme y llegar hasta el laboratorio o hasta la mesa de Eudeva o hasta la mesa de Ciencia Hoy y qué puedo hacer yo para que eso que estoy haciendo salga bien o sea mejor. El común denominador entre todas esas actividades es las ganas de sacarle secretos a la naturaleza y brindárselo a público general. Una pregunta que a veces me han hecho es, ustedes los que hacen ciencia, ¿qué piensan? Ustedes los de la ciencia, ¿qué opinan respecto de esto? Y a mí esa pregunta me da un poco de rabia, ¿sí? Porque esa pregunta denota que la gente piensa que la ciencia le pertenece a los que van a un instituto de investigación a hacer actividades relacionadas con su actividad científica. Y en realidad yo pienso que la ciencia le pertenece a los que hacen preguntas. Y preguntas nos hacemos todos. Esa nena que se agacha a mirar esa ranita de colores que le gustó al lado del charco en la esquina de su casa. Ya no hay charcos con ranas en las esquinas de las casas, pero hubo una época en la que había. ¿Sí? Esa nena tiene un montón de preguntas sobre eso. Ese señor que va con su maletín para la oficina y de golpe ve que entre los edificios se abren las nubes, estaba lloviendo y ve un fragmento del arco iris. Ese señor se hace preguntas. Y nosotros en el laboratorio tenemos la oportunidad de responder esas preguntas y a través de los medios de los cuales todos nosotros pertenecemos, tenemos la oportunidad de brindarle las respuestas a esas preguntas a la gente. Hablaba de este común denominador y todos conocemos esa situación en la cual nos dicen, ¿dónde estabas cuando pasó tal cosa? ¿Sí? Alguna gente piensa, tal cosa me refiero a eventos trascendentes en la historia, ¿sí? Por ejemplo, hace rato nos preguntábamos dónde estabas en el momento que Racing salió campeón, ¿sí? Y todos nos acordábamos no todos, perdón, aquellos a los cuales tenemos una especial sensibilidad por Racing, nos acordábamos dónde estábamos en ese momento. La pregunta es, ¿dónde estabas cuando la caída de las Torres Gemelas? ¿Sí? Yo voy, y en general son eventos que nos influencian mucho emocionalmente o son eventos catastróficos para la historia. Yo cuando pensé en que me tenía que sentar a charlar con ustedes, se me apareció una pregunta que es, ¿dónde estabas cuando fue elegido presidente Donald Trump? Y yo estaba caminando por las calles de Córdoba. ¿Y qué tiene que ver eso con esta reunión y qué tiene que ver esto con este momento? Que yo en ese momento estaba caminando por las calles de Córdoba porque fui invitado por una sociedad científica para ser el anfitrión de un doctor que se llama Bruce Alberts. Bruce Alberts era en ese momento presidente de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, director de la revista Science en ese momento, y es el autor del libro de biología molecular más famoso en los laboratorios del mundo, el libro de texto. Caminábamos y obviamente estábamos cansados, estábamos un poco apesadumbrados por la noticia de la elección de Trump, porque sabemos las políticas que tiene respecto del calentamiento global o de la promoción de las ciencias, etc. Íbamos caminando y él de repente se da vuelta, me mira y me dice, ¿sabés quién tiene la culpa de lo que está pasando hoy? Y yo le digo, no, ¿sí? Es más, me asombraba que él lo supiera. Y me dijo, los científicos. Y yo le digo, ¿por qué?
Y me dice, porque estamos todo el tiempo enmarañados en la maquinaria que describíamos recién en la mesa, en la maquinaria de producción científica y de valoración, en saber cuál es el rótulo que tenemos puesto acá y si somos mejores que el de al lado. Y nos olvidamos de esa misión principal que tenemos, que es la de exprimir a la naturaleza, sacarle conocimiento y brindársela no solo a nuestros pares, sino también a la gente en general. La conversación prosiguió y ahí descubrimos que ambos teníamos ¿sí? Una motivación diaria que yo creo que compartimos con todo este auditorio, que es la idea de que tenemos en nuestras manos herramientas que nos permiten que la gente posea más información. Una población que tiene mejor información de las fuentes directas puede tomar mejores decisiones. Y si una sociedad puede tomar mejores decisiones en base a hechos reales, tiene en sus manos las herramientas para hacer de su vida una vida más feliz. Eso me hace llevar a pensar que más allá de ser un intruso, tengo el honor de formar parte de esta mesa, de esta comunidad, porque todos nosotros compartimos, más allá de la mecánica diaria de nuestro trabajo y de los problemas burocráticos que nos preocupan, tenemos herramientas para darle a la gente el camino a la felicidad. Cursi, como esto suena, yo no dejo de pensar de que es absolutamente real y quiero trabajar en ese sentido.